Hola chicos, este video es para que veamos la nomenclatura de las oxosales y que aprendamos un poquito de sus estructuras de Lewis. Tenemos acá en pantalla varios ejemplos de oxosales. Algunos de estos son productos cotidianos como el carbonato de sodio, que es uno de los componentes del polvo de hornear. Tenemos el sulfato de cobre, se usa mucho como algicida. El cristal ese que tiene en el medio, muy lindo azul, probablemente sea sulfato de cobre, por más que la imagen no la encontré con etiqueta. Y tenemos también, por ejemplo, fosfato de dipotasio o sulfato ferroso. Son cosas que, de hecho, están presentes en la vida cotidiana y que son oxosales. Las oxosales son compuestos iónicos, como toda sal, están formados por cationes y aniones, con lo cual a temperatura ambiente son sólidos y tienen puntos de fusión muy altos. Así que cuando uno entra en contacto con oxosales, o son sólidos o a lo sumo las puede encontrar disueltas en agua. ¿Sí? Bien, son similares a los oxoácidos, de hecho se pueden obtener oxosales neutralizando oxoácidos, pero una diferencia importantísima es que son iónicas, están formadas por cationes y aniones. La fórmula genérica que tienen ahí en segundo lugar, fíjense, puede haber varios cationes metálicos, puede haber varios oxígenos unidos al no metal y a su vez estos aniones, que ahora vamos a ver, que los vamos a llamar oxoaniones, también puede haber diferentes proporciones entre el catión y esos aniones en la fórmula. Por eso la letra M, N y X, o sea, ahí puede ir diferentes números. Fíjense estos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos en particular. Por ejemplo, acá tenemos nitrito de calcio, ¿sí? El catión es el catión calcio, ya vamos a ver después la carga y cómo saberlo. El anión, vamos a ver cómo se construye el nombre, se llama nitrito. Fíjense que en esta oxosal uno tiene dos aniones por cada un catión. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, el carbonato de sodio, que es el que tenemos acá, ¿sí? Es al revés la proporción. Uno tiene dos cationes sodios por cada oxoanión carbonato. También uno puede tener proporción 1 a 1, como acá el sulfito de hierro 2. Este sulfito de hierro 2 tenés un catión hierro 2 por cada anión sulfito, ¿sí? Entonces, puede haber diferentes proporciones en la fórmula, ¿sí? Va a tener que ver con cómo es la proporción entre los iones en la red iónica. Tengan en cuenta que estas son fórmulas mínimas, marcan la mínima proporción. Cuando el catión está repetido, por lo general el catión va a llevar una atomicidad en la fórmula que indica cómo es la proporción de ese catión respecto del anión. Por ejemplo, acá tenemos dos sodios, acá tenemos un solo hierro, acá tenemos dos níqueles, acá tenemos, por ejemplo, tres cationes litio, ¿sí? Entonces, el catión va a tener escrita su atomicidad en forma de subíndice. El anión, si está repetido, va a estar cerrado entre paréntesis con la atomicidad correspondiente que indica cuántas veces está repetido. Si no hay paréntesis es porque hay un solo anión, ¿sí? Y ojo, porque el anión está formado por varios átomos, pero no hay que confundir la cantidad de aniones con cuántos oxígenos hay. Por ejemplo, fíjense el carbonato de sodio que está acá arriba, que estoy con el puntero del mouse. Ahí no hay paréntesis. Bueno, ahí hay un solo anión, carbonato, que está formado por un carbono y tres oxígenos. Pero este 3 no significa que hay tres aniones CO. Este 3 significa que hay tres oxígenos unidos de manera covalente al carbono y que ese anión, CO3, hay uno solo. Si estuviera repetido, tendría que estar encerrado entre paréntesis. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, acá con el hipoclorito de hierro 3? Acá el hipoclorito, fíjense que está puesto el paréntesis y el 3 está por fuera del paréntesis. Este 3 no quiere decir que hay tres oxígenos unidos a un cloro. Este 3 está por fuera del paréntesis. Lo que quiere decir ese 3 es que hay tres aniones hipoclorito por cada hierro. Cada anión hipoclorito tiene un solo oxígeno y un solo cloro unidos de manera covalente. De hecho, ahí hay una covalente simple. Acá, en cambio, fíjense, el 2 no está por fuera de un paréntesis. Acá no hay paréntesis. Entonces, acá hay un solo anión que está formado por un cloro con dos oxígenos. Acá hay un anión formado por cloro y tres oxígenos que está repetido dos veces. Acá otra vez hay paréntesis. Acá sí hay repetido. Hay dos aniones cloro, oxígeno 3. Entonces, no confundir cuando el numerito indica cuántos oxígenos hay unido al no metal con cuando el numerito indica cuántas veces está repetido el anión. Mucho cuidado, por favor, con eso. Bien, la carga de los cationes
que puede ser uno solo o varios, se tiene que compensar con la carga de los aniones, que también puede ser uno solo o varios. Eso no significa que la carga del catión sea la misma que la del anión. Vos podés tener el catión con carga +1 y el anión con carga -2. Ahora, para que se compense, si el catión tiene carga +1 y el anión tiene carga -2, tendrás que poner 2 cationes por cada anión, ¿sí? Entonces, cuando decimos que se debe compensar, nos referimos a eso. En el total de la fórmula, las cargas de los cationes con la carga de los aniones tiene que ser igual. Pero no que cada catión y cada anión tiene que ser sí o sí con la misma carga, ¿sí? Fíjense, ahora después vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, ahí tenemos en pantalla, fíjense por ejemplo el del fosfato, este de acá, fosfato de litio. El litio tiene carga +1, mientras que el anión fosfato tiene carga -3. Nada que ver la carga del litio con la del fosfato, no coincide. Litio es +1, fosfato es -3. ¿Cómo hacemos para que se compensen? Cada un fosfato se ponen 3 litios, ¿sí? De esa manera, litio más, litio más, litio más, se compensa con un fosfato 3-, ¿sí? Eso es lo que decimos cuando decimos que se deben compensar las cargas, ¿sí? Bien, el catión lo va a formar el metal. Después veremos algún ejemplo más raro cuando veamos cuaternarios, donde el catión puede ser un catión no metálico, como puede ser el amonio. Pero ese es un ejemplo muy particular que lo vamos a estudiar específicamente en cuaternarios. Entonces, el catión lo forma típicamente el metal. Debe aclararse su estado de oxidación si tiene más de uno. Es decir, cuando decís el nombre, si el metal tiene varios estados de oxidación posibles, vos tenés que aclarar cuál es el que tiene en la fórmula que estás mirando. Si el metal solamente tiene un estado de oxidación, que hay muchos casos, ahí no es necesario aclarar. Por ejemplo, carbonato de sodio, no es necesario aclarar sodio qué estado de oxidación tiene porque tiene uno solo. Si lo buscas en la tabla, el único valor que tiene es +1. En cambio, carbonato de hierro, ahí sí tenés que aclarar, porque vos podés tener carbonato de hierro 2 o carbonato de hierro 3. El hierro tiene esas dos posibilidades, 2 y 3. Entonces, las fórmulas son distintas, así que vos tenés que aclarar en el nombre cuál es el que vos estás analizando. Después, el anión lo va a formar el no metal. Carbono, nitrógeno, azufre, cloro, bromo, cualquier no metal. Y va a estar unido a oxígeno. El oxígeno en las oxosales que nosotros vemos en el CBC jamás está unido entre sí. Siempre el oxígeno está unido al no metal, igual que pasaba en oxoácidos. Y como todo anión, por supuesto, va a tener carga negativa, que será -1, -2, -3, dependiendo del caso que analices. Bien, ejemplos. Ahí tienen carbonato de sodio, fíjense, tienen el primer ejemplo, 2 cationes sodios, cada uno de los cuales tiene carga +1, y un anión carbonato que tiene carga -2. El sulfito de hierro 2 tiene el catión hierro 2 y el anión sulfito que tiene carga -2. El tercer ejemplo es hipoclorito de hierro 3. Tenés un solo hierro de carga +3 y tenés 3 hipocloritos de carga -1 cada uno. Yo les voy a enseñar cómo saber la carga del anión, cómo saber la carga del catión, etc. ¿Sí? Pero fíjense que los cationes y los aniones no tienen por qué tener la misma carga. A veces coincide, el ejemplo del sulfito del hierro, el que está en el medio, el sulfito de hierro 3, el sulfito de hierro 2, ahí sí tienen la misma carga. El hierro es +2 y el anión sulfito es -2. Pero es una casualidad. En los otros ejemplos no necesariamente es la misma carga y se termina compensando por el número de cationes y de aniones que hay. Fíjense ahí, por ejemplo, esta es la Lewis del carbonato de sodio, como para ver una primer Lewis, para que vean básicamente el aspecto que tiene. Fíjense la manera que se indica de que hay 2 cationes sodios en la fórmula. Mientras que en la fórmula uno pone el numerito chiquitito, en la Lewis se pone el número de tamaño normal. Y mientras que en la fórmula uno no pone las cargas, en la Lewis sí hay que poner las cargas. Después adentro del ion, ¿sí? Adentro del anión en particular, va a haber enlaces covalente simple, covalente doble, en algún caso habrá covalente dativa. Así que otra de las cosas que uno va a poder hacer en oxosales es dar la geometría interna del anión. Por ejemplo, en este anión que tenemos ahí carbonato, alrededor del carbono hay 3 pares de electrones, el enlace doble cuenta como uno solo, 3 pares de electrones se acomodan a 120, como no hay ningún por libre, el anión carbonato tiene geometría plana triangular. ¿Sí? Entonces, este es un primer ejemplo de Lewis, después vamos a ver cómo construirlos. Bueno, vamos a empezar a ver entonces las reglitas que necesitamos. Por ejemplo, vamos a empezar viendo cómo vamos a saber la carga del anión. La podemos sacar usando una reglita
muy piola que habíamos visto en oxoácidos, que era ver el grupo del no metal, porque se da la siguiente coincidencia. Cuando el no metal está en un grupo impar, la carga del anión es -1. Cuando el no metal está en un grupo par, la carga del anión es -2. Y cuando el no metal es fósforo, que es el único que se aparta de lo anterior, la carga del anión es -3. Esta reglita no explica todos, de hecho hay otros oxoaniones que no se pueden sacar con la regla, ¿sí? Pero para los compuestos que vemos en el CBC funciona de maravillas. Entonces, es parecido a lo que hemos visto en oxoácidos. En oxoácidos mirábamos el grupo del no metal para saber si en la fórmula había un hidrógeno, dos hidrógenos o tres hidrógenos. Acá es parecido, pero funciona para ver cuál es la carga del anión. Entonces, a vos te tocó el anión con azufre. Te fijas el grupo del azufre, si es par le pones -2 de carga al anión, si es impar le pones -1, y si fuera el fósforo te tenés que acordar que ese es justo el que vemos en el CBC, es el fosfato, tiene carga -3. ¿Sí? Entonces lo primero, ver el grupo del no metal para ver si es par o impar. ¿Sí? Ahí tenemos varios ejemplos, ¿sí? Todos estos están en grupos impares, por ejemplo el nitrógeno grupo 15, el arsénico grupo 15, el cloro grupo 17. Todos los aniones que tienen ahí tienen carga -1. También, ¿sí? Si es par, carbono grupo 14, azufre grupo 16, son pares y fíjense que tienen carga -2. Y el único de los que vemos en el CBC que se aparta de esto es el fosfato o el fofito también, que son fósforo y que tienen carga -3. ¿Sí? Entonces, de esa manera vos podés deducir cuál es la carga del anión. Pasemos al catión. La carga del catión coincide con el estado de oxidación del metal. Es decir, por ejemplo, si vos tenés sulfato de hierro 2, donde el hierro tiene estado de oxidación 2, la carga del hierro va a ser +2. Si tenés nitrato de níquel 3, que el níquel ahí está usando estado de oxidación 3, entonces el catión va a ser níquel +3. Hipoclorito de sodio, ahí el nombre no lo dice, porque no es necesario aclarar porque el sodio tiene un único valor. Si no se lo acuerdan, lo buscan en la tabla y ven que el sodio, el único estado de oxidación que tiene es 1. Por lo tanto, su carga va a ser +1. Y el último, seleniato de calcio. El calcio es parecido al sodio en cuanto que tiene un solo valor, lo buscan en la tabla, el único estado de oxidación que tiene es +2, con lo cual el calcio va a tener carga +2. Entonces, la carga del catión coincide con el estado de oxidación del metal. Si ya lo sabes del nombre, buenísimo, porque entonces ya sabes la carga. Si el nombre no lo dice, lo tenés que buscar en la tabla periódica, ¿sí? Justamente es lo que está acá. En la tabla hay muchos metales que tienen un único valor. Hay otros que tienen más de una posibilidad. En ese caso va a tener que estar aclarado en el nombre. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá les puse varios metales de transición. Tenés un ejemplo como el zinc, que nada más tiene un valor, o la plata, que nada más tiene un estado de oxidación. El zinc siempre va a ser zinc +2. Se fijan la plata, que es el elemento 47, siempre va a ser +1. En cambio, el níquel, el hierro, el cobalto, el cobre, tiene más de una posibilidad. Con lo cual ahí va a haber que aclarar el nombre, porque uno puede tener níquel +2 o también níquel +3. O en el caso del cobre, cobre +1 o cobre +2. ¿Sí? Bien, ¿cómo saber cuál es el que está usando el metal si tiene más de una posibilidad? Bueno, se lo puede deducir si vos sabés la carga del anión y te fijas en la fórmula cuántos cationes y aniones hay. Por ejemplo, fíjense este ejemplo que es sulfito de cobre. ¿Sí? Podría ser sulfito de cobre 1 o podría ser sulfito de cobre 2, porque el cobre, ¿sí? Fíjense que tiene esas dos posibilidades, sulfito de cobre 1 o sulfito de cobre 2. ¿Cuál de los dos es? ¿Sí? Porque en la fórmula no está escrita la carga. Bueno, vamos a tener que hacer todo el caminito. Vamos a deducir primero el anión, vamos a ver cuántos aniones y cationes hay en la fórmula y con eso vamos a deducir el catión. Para el anión había que fijarse el grupo del no metal. ¿Sí? El cobre tiene las dos posibilidades. Vamos al azufre. Bueno, me adelanté, le spoileé. Bueno, vamos al azufre. El azufre está en el grupo 16, que es un grupo par. ¿Sí? Es un grupo par. Entonces, si es un grupo par, el anión sulfito tiene que tener carga -2. Esa era la reglita que habíamos visto antes. El azufre está en grupo 16, es par, tiene carga -2. Después, en la fórmula no hay paréntesis, así que sulfito hay uno solo. Un solo anión de carga -2. Después, el catión, el cobre, ¿cuántos hay en la fórmula? No hay puesto un 2 acá abajo, ¿sí? Así que hay uno solo.
un sulfito -2 y un catión cobre. ¿Cuánto tiene que ser el cobre para que se balanceen las cargas si hay 1 y 1? Bueno, si el sulfito es -2, el cobre tiene que ser +2. Así que, moraleja, en el sulfito de cobre que tenemos acá, el estado de oxidación del cobre es, de las dos posibilidades, es el 2. Esto es sulfito de cobre 2. ¿Sí? Bien, ¿cómo van a ser los nombres? El sistema es prácticamente igual que los oxoácidos en el caso de los oxoaniones, ¿sí? La diferencia es que en vez de usar las terminaciones oso e ico, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, se usa la terminación ito y ato, ¿sí? Recordemos cómo era lo de oxoácidos. Cuando el no metal, por ejemplo, tenía 4 posibilidades, vos podías tener hipooso, oso, ico y perico, ¿sí? Por ejemplo, ácido hipobromoso, ácido cloroso, ácido clórico, ácido periódico, ácido perclórico, ¿sí? Entonces, cuando tenías 4 posibilidades, vos te fijabas cuál estaba usando el no metal de las 4 y con eso le asignabas una terminación. Bueno, en oxosales es prácticamente el mismo sistema. Te fijas cuántos estados de oxidación posibles tiene el no metal, que son los mismos que en oxoácidos, y le pones la terminación correspondiente. Lo único que en vez de usar oso e ico se usa ito y ato. Fíjense cómo cambia. Ahí está, ¿sí? Fíjense cómo cambia. No cambia nada en la página. Lo único que cambia es la terminación. Nos quedamos con oxosales, ¿sí? Si tenés 4 valores, el más chiquito le va hipo e ito. Entonces te puede quedar, por ejemplo, hipoclorito, hipobromito, hipoiodito. El segundo valor, solo ito. Clorito, bromito, iodito. El tercer valor, estamos yendo de menor a mayor, sería con ato. Iodato, sulfato, carbonato. Y el valor más grande lleva la terminación perato, ¿sí? Entonces, quedaría, por ejemplo, perclorato, periodato, ¿sí? Y el que corresponda. Entonces, básicamente lo que vamos a tener que hacer es agarrar el no metal, calcularle qué estado de oxidación está usando y dependiendo si es el más chico o el más alto, ver qué estado de oxidación poner, ¿sí? Cuando el no metal nada más tiene 3 estados de oxidación, se usan hipoito, ito y ato, es decir, se deja de usar perato. Cuando solamente hay 2 valores de estado de oxidación, ito y ato. Ito al chiquito, ato al más grande. Y los que tienen un único valor, nada más usan la terminación ato, ¿sí? Por ejemplo, el nitrógeno, cuidado que a pesar de que tiene todos esos valores puestos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, en oxoácidos y oxosales prácticamente nada más usa 3 y 5. Así que se usa 2 terminaciones, nitrito para 3, nitrato para 5, que es la más grande. El fósforo el mismo, que tiene 2 valores, 3 y 5, fosfito, fosfato, arsenito, arseniato. En cambio, selenio, que tiene 3 valores, puede ser hiposelenito, selenito, seleniato. Ahí les voy marcando los estados de oxidación. Lo más complicado son los halógenos, cloro, bromo y yodo, que tienen 4 posibilidades y ahí hay que usar las 4. Por ejemplo, con el cloro, hipoclorito, clorito, clorato, perclorato, ¿sí? Las estructuras de Lewis van a seguir una serie de reglitas muy importante aprender y también va a haber un procedimiento que si lo siguen les va a permitir construir la estructura de Lewis sin cometer errores. Bien, empecemos con lo básico. Los cationes deben tener escrita siempre su carga, ¿sí? No se olviden de poner las cargas. En las fórmulas no se escriben, pero en las estructuras de Lewis sí se escriben. Entonces, el sodio, el calcio, el hierro, sea cual sea la carga, tienen que tenerla indicada. Por lo general, lo que va a ocurrir es que el catión va a ser un catión metálico que perdió sus electrones externos y por lo tanto no va a tener puntitos dibujados, pero sí tiene que estar el símbolo con la carga puesta. ¿Sí? Fíjense en este ejemplo, este es el carbonato de sodio que ya habíamos puesto en alguna parte anterior del video. Fíjense que la carga del sodio está escrita, se escribe arriba a la derecha. Los colores es simplemente una cuestión didáctica, pueden tener todo el mismo color, no hay ningún problema. Bien, los aniones también tienen que tener escrita su carga. Por favor, no se olviden de escribir la carga de los aniones. También los aniones van a tener electrones dibujados, así que se acostumbra cerrar entre corchetes a los aniones. Tienen que estar esos corchetes. Y después, consejo,
si bien no es imprescindible, cuando uno hace la Lewis conviene fijarse cuál es la carga del anión y entonces dibujar en primer lugar a los electrones robados, entre comillas, al metal. ¿Y dónde los dibujan? En los oxígenos, ¿sí? El número de electrones robados es justamente la carga que tiene el anión, así que si el anión tiene carga -1 hay que dibujar un electrón robado en algún oxígeno. Si la carga es -2 va a haber que dibujar dos electrones robados, uno en un oxígeno, otro en otro oxígeno. Si la carga fuera -3, tres electrones robados, uno en cada oxígeno, ¿sí? No es imprescindible hacerlo así, pero la verdad es que es más correcto, entre comillas, empezar por ahí, van a cometer menos errores, ¿sí? Entonces, si ustedes dibujan a los electrones distinguiéndolos con diferentes símbolos, como yo voy a hacer en la explicación, que no es necesario, uno puede hacer la Lewis dibujando todos los electrones de la misma manera. Ahora, si uno los diferencia, el electrón robado, entre comillas, al metal tendría que ir alrededor de algún oxígeno, ¿sí? Vamos de vuelta al ejemplo del carbonato de sodio. Fíjense, está puesta la carga, como el carbono está en grupo par, el carbonato tiene carga -2, roba 2 electrones. Están puestos los corchetes, ¿sí? Encerrando al anión, y están marcados los electrones robados. Fíjense que yo elegí poner uno en el oxígeno de la izquierda y uno en el oxígeno de la derecha. Los destaqué con otro color para que se diferencien, ¿sí? Después también están los electrones del carbono, que también los puse rojo para diferenciarlos de los electrones del oxígeno. Es muy importante que recuerden que en la estructura de Lewis uno puede dibujar los electrones todos iguales. No es necesario poner diferentes colores como hice yo. Yo lo hago por una cuestión didáctica, ¿sí? Pero sí, si lo hacen, háganlo de esta manera para poder diferenciarlos mejor, ¿sí? Bien, esa sería la estructura de Lewis del anión. Y hay que recordar de que si hay más de un anión o de un catión, porque puede ocurrir que haya 2 cationes por cada anión o 3 aniones por cada catión, ahí en la Lewis no se indica con un número en subíndice como en las fórmulas, sino que se indica con un número de tamaño normal, ¿sí? Fíjense ahí el 2 que antecede al sodio. Está puesto en tamaño normal, no está puesto en su índice chiquitito abajo, como cuando uno escribe una fórmula. Está puesto en tamaño normal antes del catión o del anión que está repetido. En este caso, antes del catión. Bien, vamos a hacer un ejemplo de Lewis, ¿sí? Vamos a hacer la Lewis de este compuesto que es el clorato de cobalto 2. Clorato de cobalto 2. Vamos a hacer la Lewis. Para empezar, ¿sí? Vamos a buscar al no metal en la tabla periódica. Vamos a buscar al cloro. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver el grupo. El grupo es grupo 17, que es impar, con lo cual ya sabemos entonces qué carga va a tener el anión clorato. La carga del anión clorato va a ser -1. Ahora, fíjense que hay paréntesis, así que el anión está repetido. En la Lewis va a haber que ponerlo eso. Ese paréntesis me está indicando que hay dos aniones clorato en la fórmula. Cuando hagamos la Lewis va a haber que poner que hay 2 aniones clorato. Ese 2 va a ir en tamaño normal, ¿sí? Bien, esto nos permite también deducir la carga del cobalto. Porque si vos tenés 2 aniones y cada uno es -1, -1 con -1 da -2. 2 aniones de carga -1 te dan carga total negativa -2. El cobalto hay uno solo, porque fíjense que no hay ningún puesto, no hay puesto ningún numerito acá. Así que cobalto hay uno solo. Si los 2 aniones, cada uno de carga -1, te da un total de -2 y hay un solo cobalto, entonces el cobalto va a tener que ser carga +2. Así que podemos deducir, ¿sí?, que hay un catión cobalto +2. ¿Sí? Bien, eso para la Lewis. ¿Cómo se hacía la Lewis del catión? Simplemente ponías el símbolo con la carga, cobalto +2. ¿Cómo hacemos la Lewis del anión? Bueno, consejo, yo lo haría siempre en este orden. Primero ubicar el no metal en el medio, ¿sí?, el cloro en este caso. Después los oxígenos que estén indicados en la fórmula, que hay 3 oxígenos, no confundir el 3 del oxígeno con el 2 que está por fuera del paréntesis. Como hay 3 oxígenos, pongo los 3 oxígenos a su alrededor. Acuérdense que en las oxosales que nosotros vemos, el oxígeno jamás está unido entre sí. Siempre está unido al no metal. Así que no hagan trencitos de oxígeno ni nada raro. Los 3 oxígenos unidos al cloro. Después, la carga es -1, ¿sí? La habíamos deducido porque el cloro estaba en grupo 17. Así que ponemos los corchetes con la carga -1.
Si la carga es -1 es porque hay un electrón robado, ¿sí? Acuérdense, la carga del anión coincide con el número de electrones robados al catión. Así que hay un solo electrón robado, lo voy a poner alrededor de algún oxígeno, por ejemplo, ahí. Bien, vamos a empezar a completar ese oxígeno, al que le pusimos el electrón robado, que fue uno solo. El oxígeno tiene configuración externa 2s2, 2p4, tiene 6 electrones externos. Así que además del electrón robado, yo le tengo que dibujar sus 6 electrones externos, propios. Como tiene electrón robado, ese oxígeno ya tiene 7 electrones. Para llegar a 2p6, para completar con 8 electrones su capa externa, necesita un electrón más. Si necesita un electrón más, no va a poder hacer uniones dobles o dativas. No existen dativas de un solo electrón. Así que el oxígeno con 7 electrones, 6 propios más el robado, lo único que puede hacer con el cloro es una unión simple. Así que dibujo una unión simple. Pongo un electrón de cloro opuesto al electrón del oxígeno. Ahí hay un par compartido. Esa es una unión simple. Con eso el oxígeno ya quedó completo. 6 propios, el robado, el que le presta el cloro en la simple. Ese oxígeno ya está. Cloro. El cloro tiene configuración externa 3s2, 3p5. En total 7 electrones externos. Yo hasta ahora le dibujé uno solo, el que dibujé para hacerla simple con el oxígeno. Como tiene 7, tengo que dibujar 6 más. Dibujo los 6 electrones adicionales que me faltaban del cloro. Así que el cloro tiene 7 propios y ya le hice una simple con el oxígeno. Así que recibió prestado uno del oxígeno. Así que el cloro ya se completó, tiene 8. ¿Sí? Como el cloro ya se completó, para unirse a los oxígenos que faltan, no se va a poder unir con dobles, porque si no se pasaría. Tampoco se puede unir con simples, porque también se pasaría. Y además con simples los oxígenos no se completan, porque necesitan 2 electrones más. Entonces, simples no me alcanza para completar los oxígenos y el cloro se me pasa. Dobles, el cloro se me pasa. ¿Qué tengo que hacer? Cuando simples no alcanza, cuando dobles se me pasa, lo que tengo que probar son, ahí sí, dativas. El cloro con los 2 oxígenos que faltan se va a unir por medio de uniones dativas. Va a haber un par compartido, pero ese par compartido proviene los 2 electrones del cloro. Es decir, el oxígeno de la izquierda y el oxígeno de abajo no van a prestar ningún electrón al cloro. De hecho, el cloro ya no los necesita. El cloro va a prestar esos pares a los oxígenos. Entonces, ¿cómo hago para dibujar la dativa? De esa manera. A los 2 electrones del cloro no le pongo ningún electrón de esos oxígenos. Si no, ahí estaría marcando dobles. Recuerden que cualquier cosa que uno dibuje entre los símbolos se asume que está compartido. Entonces, así como está dibujado, lo único que está compartido es ese par que provenía del cloro. Si yo dibujara algún electrón del oxígeno ahí, estoy diciendo que los está compartiendo. Y eso no es correcto, porque el cloro se pasaría. Ahí entonces me quedaría la Lewis del anión clorato. No hay que olvidarse que había 2 aniones cloratos, así que hay que poner el número 2 en tamaño normal, ¿sí? Así que ahí me queda la Lewis final. El clorato con el 2 en tamaño normal y el catión al ladito. El catión lo pueden poner arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, es lo mismo, ¿sí? Bien, esa sería la Lewis del clorato de cobalto 2. En esta Lewis uno puede, si quiere, deducir la geometría interna del anión clorato. ¿Sí? La geometría entre el catión y el anión no la vamos a estudiar, se puede estudiar, pero acá en el CBC no lo hacemos. Sí estudiamos la geometría interna del anión en este caso. Es decir, alrededor del cloro, ¿qué geometría hay? ¿Cómo se hace? Igual que con las moléculas neutras. Hay que contar los pares de electrones alrededor del átomo central. El átomo central es el cloro. Tenemos un par libre, un par compartido acá, otro par compartido acá y otro par compartido acá. En total tenemos 4 pares de electrones alrededor del cloro. Los que hay alrededor de los oxígenos no nos importan, solamente importan alrededor del átomo central. 4 pares de electrones se ordenan a 109,5 grados aproximadamente. Pero como hay un par libre, esto no llega a ser un tetraedro perfecto, porque le falta una de las patitas. Cuando a la tetraédrica vos le sacás, entre comillas, una de las patitas, que te quedaba una pirámide. Así que esta es geometría piramidal. El clorato tiene geometría interna piramidal alrededor del cloro con un ángulo de enlace aproximado de 109,5. Bien, ejemplos de ejercicios. Me dan la fórmula y me piden el nombre, y después vamos a hacer un ejemplo al revés, me dan el nombre y me piden la fórmula. Primero vamos a empezar con la fórmula.
¿sí? Lo primero que va a haber que hacer es fijarnos en el grupo del no metal para saber qué carga tiene el anión. Entonces supónganse que me dan este ejemplo, no les digo el nombre porque si no les estoy spoileando. Lo primero que hacemos es buscar el no metal, que en esta oxosal es el yodo. Así que me fijo en la tabla periódica donde está el yodo y chequeo el grupo. El yodo es un halógeno, el grupo es 17, que es impar. Con lo cual la carga del anión que está acá con yodo tiene que ser -1. ¿Sí? Bien, y hay paréntesis, así que el anión está repetido. ¿Cuántas veces está repetido el anión? ¿Sí? Fíjense, por fuera del paréntesis tenemos un 3. Hay 3 aniones de yodo y oxígeno, que tiene carga -1. ¿Sí? Fíjense acá que justo se da la casualidad de que hay 2, 3, en cada ion hay 3 oxígenos y a su vez hay 3 iones. ¿Sí? Bien, entonces nos fijamos el yodo, grupo 17, la carga es -1, sabemos que tenemos 3 aniones de yodo, oxígeno 3 con carga -1. Eso nos permite deducir después el hierro. ¿Sí? Sabiendo la carga del anión, uno puede deducir la carga del catión viendo cuánto hay de cada uno, sabiendo que tienen que compensarse. ¿Sí? Fíjense que catión hay uno solo, no hay ningún 2 ni ningún 3 acá al ladito del hierro, hay un solo catión. Y aniones tenemos 3, cada uno de carga -1, así que cargas negativas en total tenemos -3. Una en un ion, otra en otro anión, otra en el tercer anión. 3 aniones -1 te da en total -3. Con lo cual el catión tiene que ser +3 porque hay uno solo. Así que el catión tiene que ser hierro +3. ¿Sí? Si nos fijamos en la tabla, el hierro tiene 2 posibilidades, así que vamos a tener que aclarar cuál es la que está usando. Está usando en particular cuál de los dos estados, el estado de oxidación +3. Así que el nombre va a ser sasasa de hierro 3. ¿Sí? Podría haber sido hierro 2, si fuera de hierro 2 la fórmula sería distinta. Pero dedujimos la carga del anión, dedujimos la carga del catión y por lo tanto de las dos posibilidades sabemos que está usando la posibilidad del estado de oxidación 3. Bien, con la carga del anión vamos a calcular otra cosa, vamos a calcular qué estado de oxidación usa el no metal. El oxígeno seguro que usa -2, así que uno puede deducir qué estado de oxidación tiene el yodo. Bien, fíjense, ahí tenemos el anión, iodato. Ya les adelanté, pero bueno, ahí tenemos el anión. ¿Sí? Vamos a ver qué estado de oxidación tiene. La carga es -1, eso seguro. ¿De qué me sirve el tema de la carga? Una de las reglas de estados de oxidación es que la suma de los estados de oxidación tiene que coincidir con la carga. Si vos analizas algo neutro, tiene que dar 0. Acá no estamos analizando algo neutro, estamos analizando un anión, así que acá hay que fijarse la carga. ¿Y el anión cómo está formado? Tiene el yodo y tiene 3 oxígenos. Todo eso sumado te tiene que dar la carga. El oxígeno usa estado de oxidación -2, ¿sí? Y la carga es -1, así que si uno reemplaza, fíjense, oxígeno reemplazo por -2, que es el estado de oxidación que usa, y la carga la reemplazo por la que encontré por el grupo, que era -1. Nos queda esta ecuación. 3 por -2 da -6. El -6 lo pasás del otro lado y pasas sumando. Y -1 más 6 te da que el yodo está usando estado de oxidación +5. Entonces, conociendo la carga, viendo cuántos oxígenos hay, uno puede deducir el estado de oxidación del no metal. El yodo usa estado de oxidación +5 en la fórmula que me dieron. Entonces, voy a la tabla con ese estado de oxidación +5 y me fijo cuál es, si es el más grande, el más chiquito, el del medio, para saber qué terminación le tengo que poner. ¿Sí? Fíjense, de las 4 posibilidades, esa es la que está usando, +5. ¿Y cómo eran las 4 posibilidades? El más chiquito era hipoyodito, el siguiente era yodito, el siguiente era yodato y el último era periodato. De las 4 posibilidades, 5 corresponde a la tercera, corresponde a la terminación ato. Así que esto es yodato. ¿Sí? Yodato. ¿De quién? Bueno, yodato de hierro 3. ¿Sí? Ese es el nombre completo. El anión y el catión. ¿Sí?
Acuérdense, primero buscar la carga del anión, con eso deducís la del catión. Además, con la carga del anión puedes hacer la cuentita y sacar el estado de oxidación. Con el estado de oxidación te fijas en la tabla y ves qué terminación ponerle al no metal. Ese sería el procedimiento. Al revés, de nombre a fórmula. ¿Sí? Bueno, para empezar, esto es un poquito más fácil a veces. Si el nombre dice el estado de oxidación del metal, entonces ya tenemos la carga del catión porque coincide. Si no lo dice, es porque el elemento tiene un único estado de oxidación y entonces lo buscamos en la tabla. Supónganse que me piden sulfito de plata. Ahí no hay escrito sulfito de plata 1, sulfito de plata 2, sulfito de plata 3. Si no está escrito es porque tiene un único valor. Entonces lo que hay que hacer es buscar en la tabla periódica cuál es. El único estado de oxidación que aparece en la tabla para la plata es 1. Así que estamos seguros que acá la plata es más 1. ¿Sí? Bien, tenemos entonces la carga del catión. Si el nombre dijera sulfito de hierro 3, ya sabemos que ahí el hierro es más 3. ¿Sí? Entonces, si lo dice, no necesitan buscar en la tabla. Ya saben qué carga tiene. Si no lo dice, no les queda otra que buscarlo en la tabla. Salvo que se lo sepan de memoria. Bien, sulfito de plata tiene entonces plata más. Bien, después buscamos el no metal como siempre y nos fijamos entonces los posibles estados de oxidación y también el grupo del no metal. Buscamos las dos cosas al mismo tiempo. Sulfito viene de azufre, así que buscamos en la tabla periódica al azufre. Nos fijamos el grupo es 16, es par. Como es par, la carga del sulfito tiene que ser menos 2. ¿Sí? La carga del sulfito tiene que ser menos 2, es un anión divalente. Y por otro lado, también podemos ver qué estado de oxidación va a usar, ¿sí? Porque tiene la terminación el nombre. Las posibilidades son 2, 4 y 6. ¿Sí? Hay 3 posibilidades. Cuando había 3 posibilidades, hiposulfito, sulfito, sulfato. ¿A mí cuál me tocó en el nombre? Me tocó sulfito, me tocó la del medio. Me tocó entonces estado de oxidación 4. Entonces, buscando en la tabla sacamos con el grupo que la carga era menos 2. Y con la terminación ito que corresponde al estado de oxidación 4. Esas dos cosas nos van a permitir hacer la cuenta para determinar cuántos oxígenos hay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el anión va a tener algún azufre. ¿Sí? Tiene un azufre. Tiene un número de oxígenos que no conocemos, por eso la X, y esa cuenta de todos los estados de oxidación sumados me tiene que dar la carga, que sabemos que es menos 2 porque es un anión divalente. Entonces, reemplazo el oxígeno, que el oxígeno seguro que usa estado de oxidación menos 2. Reemplazo el azufre, dedujimos por la terminación ito que usaba más 4. Y reemplazo la carga, que la sacamos por el grupo del no metal. Y me queda esta ecuación. En esta ecuación lo único que yo no conozco es el valor de X, es decir, cuántos oxígenos hay. Y lo puedo despejar. El 4 pasa restando, menos 2 menos 4 me da menos 6. Y podríamos pasar el menos 2 dividiendo, o es más fácil ver a simple vista, ¿qué número tiene que valer X para que esto se cumpla? X tiene que ser 3. Si X vale 3, significa que en el anión voy a tener 3 oxígenos. Entonces, ¿cómo me queda la fórmula? ¿Sí? ¿Cómo va a quedar la fórmula si tengo 3 oxígenos en el anión y además la carga es menos 2? Bueno, queda de esa manera. Fíjense que el anión tiene carga menos 2, lo ponemos ahí arriba. Que hay 3 oxígenos, lo ponemos con el subíndice. Es decir, me queda ese anión, el anión sulfito. ¿Sí? Entonces, recapitulando, tenemos la plata más y el sulfito 2 menos. Tienen que compensarse las cargas, y si yo pongo 1 y 1 no va a compensarse, porque la plata es más 1 y el anión sulfito es menos 2. Entonces, ¿cómo hago para compensar las cargas? Como el anión tiene el doble de carga, voy a tener que poner 2 platas por cada anión. Así que voy a tener que poner 2 platas por cada sulfito. ¿Cómo se pone en la fórmula? De esa manera. Plata 2, sulfito. Si el sulfito estuviera repetido habría que poner paréntesis. Cuando el catión es el que está repetido no es necesario poner paréntesis. Con esto terminamos oxosales.